La mente es una manifestación periférica del cerebro. ¿Va? Muy bien. Todos los que tenemos cerebro completo, tenemos mente completa, ¿verdad? Bueno, pues fíjense que esa creencia, dentro del método científico, nos ofrece algunos ejemplos interesantes. Hace algunos años, la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos reportaron a un niño en Alemania de 10 años ya, que había nacido con solo el lado izquierdo del cerebro. Y el niño estaba perfectamente bien. Las funciones que le asignamos a la parte derecha del cerebro habían sido tranquilamente tomadas por el lado izquierdo, y el niño se comportaba de una manera inteligente, de una manera encantadora, de una manera normal, digamos. Ya se habían reportado, esto sí era común ya en aquella época, de que parte de las pérdidas cerebrales eran tomadas por el resto del cerebro, se recuperaban abriendo nuevos caminos neuronales, pero de plano la mitad del cerebro, pues esto era un fenómeno extraordinario. Es el primero. Entonces, si decimos que la mente es igual al cerebro, pues será mediamente la que tiene el niño. Hace 30 años ya, también reportó en Inglaterra un muchacho joven que había hecho su vida normal, que de repente empezó a quejarse de que sentía presión en la cabeza. Y pues claro, lo sometieron a análisis y todos los aparatos que entonces había, y se encontraron con una cosa tremenda. El 90% de su cerebro estaba inundado, es decir, tenía edema cerebral, tenía hidrocefalia. Solamente le funcionaba, bajo las normas correctas, el 10% de su cerebro. ¿Qué pasó, no? Entonces lanzaron a hacer toda una investigación, y en un grupo de 600 personas encontraron que algunas tenían la invasión de los fluidos, la hidrocefalia, en un 50 a un 70%. En otro pequeño grupo dentro de ese grupito de 600 tenían funcionando nada más, o sea, tenían una invasión del 70 al 90%. Y otro pequeño grupo tenía una invasión del 95%. Lo más sorprendente es, claro, que algunos tenían retraso mental y motor, mostraban deficiencias, evidentemente, pero dentro del grupo que nada más tenía 5% de su cerebro funcionando, unos poquitos tenían un IQ mayor al 100. ¿Dónde está la mente? Era nada más un 5% de mente, no era uno. Estas matemáticas no son cartesianas. Bueno, ¿qué pasaba? Sin embargo, la ciencia sigue con la postura de que la mente es una manifestación periférica de la función. En 1991 se hizo un diagnóstico en Atlanta de una mujer que era adulta, ejercía la profesión música, era compositora, era interpretante de algunos instrumentos musicales, etcétera, y se le encontró
un aneurisma y una obliteración, un apachurramiento, llamémosle así, en el tallo cerebral, o sea, lo que nos alimenta al cerebro. Y obviamente no se podía hacer una operación muy sabia, ¿verdad? Porque el lugar donde estaba el aneurisma era profundo, era inoperable. La operación iba a deshabilitar totalmente a la persona. Solamente un cirujano se atrevía a hacer un tipo de cirugía extrema. ¿Y cómo la hizo extrema? Y le dijo ella, ¿verdad? ¿Te avientas o te dejas morir? No hay más que esas dos alternativas. Y ella dijo, pues, ¿qué voy a perder? ¿Verdad? Sí, voy a perderlo de todas maneras y en términos muy lamentables, muy feos, ¿no? Entonces se sometió a la intervención y primero obviamente le dieron barbitúricos para dejarla totalmente groggy, pero no solo groggy, ¿verdad? Sino en estado comatoso. Después bajaron su temperatura, empezaron gradualmente a bajarla a 23, 24 grados, hasta que se paró el corazón. Entonces tenemos dos puntos. El electroencefalograma no mostraba que estaba en estado de coma. Y por otro lado, el corazón no palpitaba. Estos dos son los requisitos para extender un certificado de intervención. Entonces, prácticamente la mujer estaba muerta. Bajaron la temperatura hasta 16 grados centígrados, apenas. Por supuesto que el cerebro y el corazón no mostraban ninguna señal. ¿Y la operaron? La operación duró casi 7 horas. Pues, claro, o sea, era un poco. Y la operaron 20 especialistas. Estaban allí en diversas cosas. La mujer salió de la operación, la llevaron a la recuperación. A las 24 horas empezó la operación fue un éxito, maravilloso éxito. Pero eso no es lo emocionante, sino que ella empezó a platicar con los familiares que estaban alrededor suyo y con los médicos que estaban ahí al pendiente a ver cómo seguían las cosas, ¿no? Les empezó a platicar todo lo que había sucedido en su operación. ¿Cómo? Estaba prácticamente, estaba muerta, ¿verdad? ¿Qué era eso? Ella describió con todo detalle y lo describió diciendo, sentí como si yo fuera absorbida hacia el exterior y contemplé todo el espectáculo y oí todo lo que decía. Y en una de esas se fue, salió el cirujano principal y cuando regresó hizo una cosa extrañísima. Hizo así como alitas de pollo. Eso nunca sucede en una operación normal, ¿verdad? Y hacía así. Y le daban, dando sus indicaciones, ¿no? Entonces se quedaron todos atónitos porque efectivamente el cirujano mayor había salido, yo creo que al baño, ¿no? Porque 7 horas de operación está medio rudo, ¿no? Cuando regresa ya estaban en la fase final de la operación, donde entran las suturas y entonces en vez de volverse a hacer toda la limpieza que es extrema, no lo quiso hacer. Entonces se puso las manos así debajo de los sobacos y les decía, ¿no? Ahora tú por aquí, ¿no? Y ahora aquí, por acá. Sí, pero eso es una cosa muy extraña, eso no sucede de una manera normal. Eso está como índice de que lo que estaba relatando ella era fidedigno. Entonces, ¿qué pasó? Ahí sí no había ni 5 de 6. Era 0. Y esto se los ofrezco a ustedes para que ustedes solitos saquen sus conclusiones, porque la ciencia oficial
dijo al exponer, y muchos casos más, ¿no? Esto yo no escogí unos cuantos. Dijo, qué maravilloso es el cerebro. Pues ¿cuál cerebro, verdad? Entonces, ¿cómo es posible que la ciencia sea tan ciega? ¿Dónde estaba el cerebro y por qué decir que el cerebro era tan maravilloso que había logrado todo? Parece que el cerebro no es la mejor. En la tradición budista, y la menciono no solo porque es la mía, sino porque la conozco más, sino porque en la historia un poco turbulenta del Tai Chi, un poco turbulenta, llamémoslo así, aparece en alguna de los relatos y de las referencias la presencia de una persona, de un ser budista, que se llamaba Bodhidharma. Y Bodhidharma es uno de los patriarcas de la tradición Zen. Entonces, algo puede haber además de la tradición Zen. En el budismo, la mente es un sinónimo de la conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Ahí les va la definición. Un flujo de eterna continuidad, de mera claridad y darse. ¿Otra vez? Un flujo de eterna continuidad, de mera claridad y darse. No la podemos cosificar, evidentemente. Es un fenómeno. ¿De quiénes? De los seres, de nosotros. Es la conciencia la que se da cuenta. Y claro, está apoyada en nuestra vida, está imbuida en nuestro organismo. No lo podemos separar, no podemos decir, voy a hacer esta maravillosa operación extraña y voy a extraer la conciencia de algún lado, sino que está en nosotros. En el momento de la muerte, se separa. Y queda solamente la parte orgánica que es nuestro cuerpo, que se ha manifestado esa mente en esta vida a través de ese cuerpo, se queda solito. Y la mente sigue su viaje de eterna continuidad, de mera claridad y darse cuenta. Es lo inmortal de nosotros. Sí, pero no de Isabel. Isabel se muere. Es claro, para algunos es un motivo de gran preocupación, pero es una preocupación del ego, ¿no? Entonces, cuando Isabel se muere, este cuerpo que en este momento se llamó Isabel y a través del cual se manifestó esa conciencia, la conciencia sigue su viaje, transmigra y se manifiesta en otra forma. Eso si no nos iluminamos. Yo creo que yo no me ilumino, así que a lo mejor nos toca el calabozo. Sí, pues renazco no en calabazas, no, en vegetales no, en animalitos puede que sí, en una cucaracha, ¿verdad? Si me porto en esta vida como cucaracha, bueno, ¿a dónde quieren que vaya a llegar? Uno de mis maestros una vez me vio sentada en una meditación y la verdad me estaba echando mi coyotito. Entonces pasó, me vio y me dijo, Isabel, estás cultivando las causas para renacer en León. Y bueno, esos son los regaños de los maestros. Entonces yo me pegué el susto de la vida, por supuesto, y creo que no me he vuelto a echar ningún coyotito para Entonces, ¿cómo es esa mente? Pues es la que gobierna nuestra vida en realidad, a través de la percepción de esa mente, a través de la mera claridad y de darse cuenta. Pero ¿cómo se da cuenta? Se da cuenta a través de una mente que está contaminada en su percepción por la ignorancia primordial.
¿Y qué es la ignorancia? La ignorancia no es saber de las capitales de los países africanos, porque esos cambian todos los días, no se nos sirve para nada, ¿no? La ignorancia es que no nos damos cuenta de cómo son las cosas. Les asignamos cualidades o atributos o defectos que no están ahí. ¿Por qué? Porque los estamos interpretando a través de una serie de memorias que nosotros tenemos y que hemos almacenado en esa misma mente, en una parte de esa misma mente, y las traemos a colación porque no las hemos resuelto, seguimos en la ignorancia. ¿Sí? ¿Y cómo son las cosas? Las cosas son transitorias. ¿O no? Sí, pero hay cosas que queremos que sean sólidas, porque nos gustan. Esas que se quedan. Y las que no nos gustan, no, esas que se pulvericen ya, fuera. Pero las cosas no son ni buenas ni malas, porque lo que para mí es agradable o desagradable es diferente de lo que es para ti. Entonces, ¿cuáles son las que se van a pulverizar? Las tuyas o las mías. Pues de preferencia las de ella. Sí, de preferencia las del otro, ¿verdad? Pero en realidad sería totalmente caótico semejante cosa, que unas cosas se comportaran de una manera y que otras cosas se comportaran de otra. ¿Y cómo las percibe nuestra mente? Pues ya les digo, si me gustan, me aferro a ellas, para que se queden para siempre. Y luego de repente un día nos despertamos y le decimos al compañero que está junto: tú no eres el hombre con el que me casé, o no eres la mujer con la que me casé. Pues no, está viva, sí, o está vivo, no puede ser. Las cosas todas, absolutamente todas, son. ¿En qué cambia esa percepción que nosotros tenemos de las cosas y las vemos como son? Pues gozamos de las que nos gustan y decimos de las que no nos gustan, ya pasará. Y no nos desesperaremos. Podría cambiar nuestra percepción. ¿Cómo son además las cosas? Lo único que tienen de cualidad, ¿no? Las cosas son también interrelacionadas, especialmente los seres, ¿no? Los fenómenos tienen causa y tienen circunstancias a través de los cuales se manifiestan. ¿Cómo las vemos nosotros? Con esa percepción que tenemos de me gusta o no me gusta. Pues sí, yo estoy interrelacionado con quien me gusta, pero con los otros no, ¿no? Con el corta orejas o ¿cómo se llamara? Entonces no estoy relacionado. Pues que está formando parte de mi sociedad, como que no estoy interrelacionado, ¿no? Si caigo en sus manos ya verás si estás interrelacionado o no. ¿Sí? Entonces, ¿por qué lo vemos así? Otra vez, a través del me gusta, no me gusta. Y lo que me gusta es lo que me satisface en ciertas expectativas. Si estoy en necesidad de reconocimiento, pues el que me dice, oye, qué lindo eres, qué bárbaro, no, qué conferencia, eso inmediatamente digo, a ver quién es mi amigo, ¿verdad? O otro que me dice más sobriamente, me dice, mira, te faltaron cosas, ¿no? Podrías haberlo dicho yo. Y mira, ¿qué te parece este? Este no va. Este a lo mejor hasta lo que diga no tiene valor. En estas condiciones, ¿cómo creen ustedes que vamos a vivir? Pues llenos de aflicción. Lo que no me responde el entorno, el fenómeno, las personas, a lo que yo quiero, deseo y necesito, vale, no lo quiero saber.
lo hago a un lado. Lo que creo que no tiene nada que ver conmigo, lo veo. ¿Alguno de ustedes ha visto la cara de la persona con supe de morir? ¿Los qué? Qué bueno, felicitaciones de mi parte. Pero en general vemos el boleto, le damos dinero. No tiene nada que ver conmigo. ¿Cómo que no tiene nada que ver conmigo? Me dio los boletos, claro. Y lo más difícil de entender, como es una tercera cualidad de la realidad. Las cosas no son de su propio lado, nada. No son ni bonitas ni feas. No son ni las quiero o no las quiero. No son inteligentes o tontas, desde su propio lado. ¿Cómo son entonces? En dependencia de quien las percibe y de las circunstancias. Aquí todos nosotros somos discípulos de su maestro, pero él no podría ser maestro si no tuviera discípulos. Y cuando va por allí, si fuera desde su propio lado maestro de Tai Chi todo el tiempo, lo saludarían todos, diciéndole adiós, maestro de Tai Chi. Pero no es cierto. Además de eso, Eric es amigo, es hermano, es hijo, etc. Somos un montón de cosas, pero nosotros nos afianzamos. ¿Y esto qué nos puede provocar? Yo conocí a una persona muy respetable, muy linda, el doctor Aguilar, ¿no? Pero era inherentemente cirujano. Inherentemente cirujano. Estaba identificado como cirujano, él. Entonces, ¿qué pasa con el tiempo? Tiene una serie de problemas de salud, no puede ser ya cirujano, y en ese momento se muere, aunque su cuerpo está. Entonces, ¿qué nos puede provocar? De no ver la realidad como ven, la mente no es nada ligero, es realmente nuestra esencia. ¿Cómo tenemos que darnos cuenta de que poseemos la cualidad de mera claridad de darnos cuenta si no nos damos cuenta que tenemos una mente que está contaminada con todas estas cositas, ¿verdad? Pero cuya naturaleza no es esa? La mente se compara con el cielo como está hoy y nuestras aflicciones como las nubes, pero pasan. Entonces podemos erradicar ese tipo de percepción equivocada de la realidad a través de darnos cuenta, y una de las herramientas importantísimas, por supuesto, es la meditación. Entonces los voy a invitar ahorita a que tratemos de contactar nuestra propia mente, de darnos cuenta de que existe y que está más allá, pero que está en este momento en relación directa. Entonces, si se sientan todos, por favor. ¿Quieren sentarse algunos en el sol? Porque veo que ya se están... Tienen friecito, ¿no? Sí, el sol es muy caliente, ya más está muy lejos, ¿eh? Bueno, vamos a hacer algo muy simple. Vamos a respirar. No le vamos a hacer nada a nuestra respiración. Y vamos a poner toda nuestra atención en esa respiración. Sentimos cómo entra por las fosas nasales
nuestro organismo y exhalamos lo que no nos hace falta y lo sentimos. Y vamos dándonos cuenta de cómo nuestra respiración sola, tranquila, se va sosegando. Y en esa tranquilidad, nada más la atención en el proceso de respiración. En ese proceso nos damos cuenta que nos interrumpe y nos distrae los ruidos de afuera y los pensamientos que surgen. Nos damos cuenta y los dejamos ir, todos, ya sea exterior o interior. Y ahora, donde emergen los pensamientos, traten de darse cuenta en dónde está la emergencia de los pensamientos. Ese es el campo mental. Traten de quedarse ahí un momentito, de no distraerse, de reposar un instante. Ok, abre los ojos. ¿Cómo se sienten? Tranquilos. Porque esa es la naturaleza de ambos. Ahorita sin entrenamiento, por supuesto, en un instante, ustedes se van a pensar, que van a comer, todo lo que surge en nuestra vida. Pero ojalá si hayan logrado darle un toquecito a lo que hemos vivido. Entonces, a través de la meditación se cultiva ese estado basal, real de nosotros, en donde sí somos, pero no solitarios. Dice Santidad del Dalai Lama, el método central para lograr una vida más feliz es entrenar la mente en una práctica diaria que debilite las actitudes negativas y fortalezca la positiva. La gran pregunta es si podemos o no practicar la bondad y la paz. Muchos de nuestros problemas surgen de actitudes como ponernos primero a toda costa. Pues yo soy primero, yo quiero lograr lo que yo quiero lograr. Oye, pero en estas circunstancias es mejor que lo logres tú. Ah, no, porque yo soy primero. Tiene un nombre muy feo eso. Se llama egocentrismo. A nadie han puesto en la hoguera por egocentrismo, pero Copérnico y Galileo y todos ellos casi los queman por herejes por pensar que el centro del mundo era otra cosa. Entonces no somos el sol de este universo, ni de ninguno, más que el nuestro. Es obvio que en nuestro universo nosotros somos el centro, pero nada más de nuestro universo, no del universo entero. Hay otros universos sumamente ricos y la interacción con ellos nos enriquece enormemente. Aunque la mente humana no tiene color, forma, a veces es débil, en realidad se puede fortalecer, más fuerte. Para entrenar la mente ustedes deben ejercitar la paciencia y la determinación
toma el forjar el ser. Si practican el mejorar su mente con un deseo fuerte y perseveran en intentarlo, no importa cuántas dificultades aparezcan al comienzo, tendrán éxito. Con paciencia, práctica y tiempo, cambio. ¿Y esto qué tiene que ver con el Tai Chi? Bueno, además de que, les digo, la historia turbulenta del Tai Chi, por ahí mete algunos de estos conceptos. También el concepto del Tao, el camino, está incluido aquí. Quisiera mostrarles el símbolo del hombre. Cielo, el hombre que une las dos posturas. Somos el puente del cielo que representa lo inmaterial, que podríamos decir la mente, ¿verdad? Lo que está trascendentemente, y la tierra en la que estamos posados y el cuerpo en el que estamos. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con el Tao? Somos la unión de estos dos conceptos. Somos algo más que este cuerpo, algo más de lo que nosotros consideramos que somos. Nada más que hay que descubrirlo porque ahí está. Si no lo tuviéramos, no habría manera de inventar o de crear. Nuestra naturaleza, por lo tanto, es de mera claridad, intensidad. Al cambiar nuestro concepto de las cosas, de los fenómenos, también cambiará la realidad de la que nos enfrentamos todos los días. La adversidad que surge todos los días puede ser no tan adversa. Podemos verle otras cualidades, porque nosotros no la vamos a bautizar como adversidad de entrada, sino que la vamos a ver como un fenómeno que presenta transitorio, relacionado con los factores, y desde su propio lado no es adverso. Y por último, Como una nube. como una nube que pasa, que no forma parte del cielo. El cielo ahí está, miren, pero la nubecita pasa. Quiero leerles un texto taoísta con respecto al Tai Chi. Dice: para hacer ese enlace entre el cielo y la tierra, lo principal es olvidarse de uno mismo y seguir al otro. Esto no ha de confundirse con abandonar